Para mí es difícil acordarme cuándo decidí que quería estudiar ingeniería espacial, pero a mí siempre me gustó todo lo del espacio, desde niña. Desde que salía a mirar las estrellas con mi abuelita en la finca en Colombia. T-minus 6, 5, 4, 3, 2, 1, and lift. Yo tuve la oportunidad de trabajar un poco con el Space Shuttle unos años antes de que empiece el programa de constelación, que ahora se llama Artemis. Orion no está diseñado solamente para subir y bajar de órbita de la Tierra, sino que está diseñado para ir mucho más lejos. Y la idea es que va a proteger a los astronautas del ambiente espacial en el espacio profundo. Entonces nos va a ayudar a entender las consecuencias de misiones largas para después poder ir a Marte. Yo trabajé en Orion 2 veces. La primera vez estaba en el grupo de abortos durante el ascenso de Orion. Entonces hice bastante análisis para asegurarnos que Orion tenía la habilidad de abortar la misión durante el ascenso. Y la segunda vez que trabajé en Orion, trabajé en el equipo que hace análisis del vuelo mientras Orion está en órbita. Mi proyecto de ahora, mi proyecto principal, se llama Luna Maps. Vamos a preparar mapas de la Luna para usarlos en una manera análoga a Google Maps. En la Luna no hay GPS, pero igual que Google Maps usa mapas, Luna Maps también necesita mapas para poder navegar las naves a los lugares que tienen que ir. La navegación relativa al terreno es muy parecido a lo que nosotros hacemos día a día aquí en la Tierra. Nuestro cerebro reconoce los objetos, los compara con imágenes que ya habíamos visto antes. En la Luna es igual. Las naves no tienen ojos, pero tienen cámaras y láseres. Y con eso toman imágenes, comparan las imágenes a un mapa de referencia o una topografía de referencia que está en el computador de vuelo, pero si el mapa no está bien hecho o si el mapa tiene errores o no es muy preciso, entonces la posición, el estimado de la posición de la nave con respecto al mapa no va a estar muy precisa tampoco. Entonces lo que estamos haciendo es asegurarnos que los mapas estén bien hechos y que tengan lo mínimo de errores posibles. Una de las razones es que queremos ir al polo sur de la Luna y es muy oscuro, hay muchas sombras, hay muchas áreas del terreno que nunca han visto el sol. Entonces muchas de las imágenes están llenas de sombra, entonces no podemos ver lo que hay ahí. El otro desafío es que para ir a la Luna vamos a ir varias veces, no solamente una vez. Entonces lo que queremos hacer en este proyecto es desarrollar el proceso para que cada misión obtenga las imágenes que necesitan para construir los mapas de referencia para cada uno de los sitios de aterrizaje. A mí lo que más me entusiasma es tener la oportunidad de ayudar con el programa de la Luna. Yo sé que mucha de la gente con la que yo trabaja aquí porque se inspiraron mucho al ver el programa de Apolo. Yo no tuve la oportunidad de ver Apolo, pero yo espero que ahora los niños, mis hijos incluidos, que puedan ver todo lo que se puede hacer y se inspiren a estudiar ciencias o matemáticas o ingeniería.